Gente, vamos a revivir este picante cruce entre Santiago Cuño y Romina Mangel en su programa, que lo invitó para debatir. Y la verdad que está muy buena la charla, está muy bueno el debate, así que quédense hasta el final, vamos a ver el video. La salida ordenada de un proceso fallido es un juicio político. La experiencia golpista del 2001 contra De la Rúa ya vimos cómo termina. Creo que diferimos de una manera abismal, porque realmente yo creo que cualquier presidente tiene que terminar su mandato. Y todo lo que atente contra eso atenta finalmente contra la democracia. No, pero eso no es cierto, porque la Constitución y el espíritu del legislador cuando creó la Constitución Nacional prevé el juicio político como instrumento de la democracia y de la Constitución. Pero es muy loco que ejercer un derecho constitucional invocando la Constitución y su pleno derecho no es de ninguna manera nada que no sea democracia. ¿Cómo le cae Victoria Villarroel? No, Victoria Villarroel es obviamente la socia política de Javier Milei, por más que ellos hoy estén desavenidos en su matrimonio de conveniencia, simbolizan a Videla y Martínez de Oz. Se tienen que ir los dos y el juicio político debe estar destinado a ambos, si bien el juicio político es con acusación individual, por la misma comisión de delitos. El decreto 70, que está vigente, que es una reforma de la Constitución encubierta, tiene la colaboración de Victoria Villarroel, con lo cual la planificación estratégica de este genocidio social ella es partícipe necesaria. Ahora, Santiago, acá creo que diferimos de una manera abismal, porque realmente yo creo que cualquier presidente tiene que terminar su mandato. Y todo lo que atente contra eso atenta finalmente contra la democracia. No, pero eso no es cierto, porque la Constitución y el espíritu del legislador cuando creó la Constitución Nacional prevé el juicio político como instrumento de la democracia y de la Constitución. Pero es muy loco que lo discuto con vos y lo discutí con Castañeira también, digamos, ¿no? Pero, ejercer un derecho constitucional invocando la Constitución y su pleno derecho no es de ninguna manera nada que no sea democracia. ¿Y cuál sería, digamos, el causal de juicio político? No sé si mis compañeros quieren decir algo, realmente no estoy de acuerdo y me parece que atente, que debería, o sea, el espíritu de todos debería ser que llegue. Bueno, lo que pasa es que a qué costo y cuánto esfuerzo y cuánto más se tolera. Hicimos la primera hora del programa entera dedicada a la economía y que no alcanzan, pero yo quiero que termine. Un juicio político en donde los imputados tienen derecho a la defensa porque es un juicio político y donde el proceso está garantizado por la Constitución y no que esto termine como en el 2001 con 42 muertos en la Plaza de Mayo, anónimos que nadie recuerda, cuando la política arbitra métodos antidemocráticos para justificar sus ambiciones de poder. Entonces vos decís que esto termina o en un estallido o en un juicio político, son las dos alternativas que ves. La salida ordenada de un proceso fallido es un juicio político. La experiencia golpista del 2001 contra De la Rúa ya vimos cómo termina. Santiago Cuño, con él estamos hablando, para mí el personaje más duro de todos los que uno ha escuchado que se ha referido al presidente de la Nación hasta ahora, y creo, si no, corregime, que en algún momento vos llegaste a decir que Javier Milei había hecho consultoría para los narcos. Sí, claramente, hace 2 años lo dije en Duro de Domar y ahí quedó grabado. Y eso tenía que ver claramente con situaciones que lo vinculaban a estos personajes nefastos que lo rodearon y que le acercaron el vicio de hacerle creer que la política se hace con plata, una frase nefasta que utiliza el modelo para corromper a todos los que van camino o rumbo a sus ambiciones de poder. Pero vos decís que él sabía de dónde venía, digamos, esta plata, cuando te dijo exactamente que la consultoría A mí me dijo que había asesorado en materia financiera a un grupo de personas dedicadas al narcotráfico porque no tenía para darle de comer al perro. Bien. ¿Por qué no te responde, Santiago? Porque es verdad. Pero Cuño, ¿qué tal? Guido Carelli te saluda. ¿Nadie del círculo de Javier Milei se puso en contacto con vos en algún momento? Por todas las cosas que has dicho, ¿no? Porque hay algunos. Yo los conozco a todos, absolutamente a todos. ¿Los conocés? Perdón, no te escuchaba. ¿Los conocés? Los conozco a todos, absolutamente a todos, desde hace tantísimos años. ¿Todos son? ¿Quiénes son? ¿Karina Milei? A todos. Hace tantísimos años. Los más honestos que nucleó Javier Milei son los pibes que están locos pero no son chorros ni narcos, que son ese grupo de youtubers que andan por ahí por la vida diciendo disparates pero que no están corrompidos desde el punto de vista de lo que es la ortodoxia de la vieja política y de la financiación espuria con dinero sucio. Ni corruptos ni narcos, o sea, sería, no sé... La fuerza del cielo de Caputo, dice. Están locos, deliran, tienen una fantasía danina para la sociedad en términos de su planteo
hacia la sociedad porque no tiene base doctrinal ni filosófica, es el cualquierismo, el todo por 2 pesos de la política argentina que los depositó en la Casa de Gobierno. Ahora, Santiago, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, pensaba en la frase que inmortalizó Diana Mondino, la ex canciller, preguntándose si Javier Milei era un corrupto o un estúpido. Y en ese marco apelo a tu conocimiento y a lo que está a la vista, el 3% de Karina, las coimas en Andis, el escándalo de Libra, el narcoaporte a la campaña. ¿Qué pensás que es Javier Milei? Javier Milei es un auto que venía a 200 kilómetros por hora y se quedó sin frenos. Y ahora es un escenario de crónica de una muerte anunciada. Esto no va a terminar bien. Y claramente él ya no puede frenar los acontecimientos que ha puesto en marcha. Ok, Cunio, sí, la verdad que es para preguntarle un montón de cuestiones que en realidad igual quedan nada más que como afirmaciones imposibles de contrastar, porque has dicho... No, serían posibles de contrastar si los actores que yo nombro me quisieran contestar. Queda claro que el silencio de parte es confirmación de la acusación. Está bien, pero vos, está bien, eso sería, digamos, a confesión de parte, pero no rige en esto, digamos, no tiene más que ver con el fuero civil. Vos decís que hay una... Claro que yo tengo 2 denuncias penales en Comodoro Pi, no es que lo hacemos mediáticamente. No, vos los denunciás a ellos, pero ellos no te responden. Ni siquiera fuimos convocados para llevar adelante el proceso de las causas y poder cruzarnos en ese sentido. ¿Vos los denunciaste por qué? Hay 2 denuncias. Una obviamente tiene que ver con lo que fue las declaraciones homofóbicas que desarrolló en el viaje a Davos, y donde claramente en virtud de ser el jefe de Estado de los argentinos, quien enuncia semejantes consignas disparatadas, lo denuncio obviamente por la ley de discriminación. Y obviamente pido que se tomen todas las medidas del caso para saber en qué contexto el presidente puede decir semejantes disparates en un contexto de una asamblea internacional donde supuestamente está fijando la posición de la Argentina en nombre de todos nosotros. La segunda tiene que ver con cuestiones económicas de administración y la investigación que yo hice de Libra en Estados Unidos. Santiago Cunio es un personaje muy polémico, por supuesto que lo sabe, no le estoy contando nada nuevo, sí se lo estoy contando por ahí a la oyentada que le sorprende escucharlo en este marco. Yo quiero preguntarte, Santiago, algo que a mí me resulta sumamente sensible, y por cuestiones que he dicho públicamente, que yo no entrevisto, digamos, ni negacionistas ni antisemitas. En el 2018 vos tuviste denuncias por dichos que tenían que ver con el plan Andinia, entregar la Patagonia, judíos israelitas. Te hicieron varias denuncias y entiendo que llegaron a la corte y terminaron a probation. Mi pregunta es si vos seguís sosteniendo, digamos, estos dichos que hiciste públicos y que manifestaste y que se entendieron en el marco, vos decís, bueno, Javier Milei lo hace en el marco de la ley antidiscriminación. Yo te pregunto si vos lo seguís pensando. Mirá, ¿O te arrepentís de haberlo dicho? Te ordeno todos los conceptos del 1 al 5 que me planteaste. Dale. Nunca existieron varias causas, solo inició una demanda en la justicia de la ciudad, la DAIA, sí, que prescribió. La Corte primero rechazó la prescripción por una cuestión formal de que no habíamos pagado supuestamente el derecho a la Corte, pero no era una causa civil y comercial, sino penal, con lo cual después, en segunda instancia, nos dieron la razón, pero ya habíamos llegado a un acuerdo de probation con la DAIA, en donde nos pusimos de acuerdo en las condiciones, y esas condiciones fueron que trabajé con el Instituto Ana Frank, sí, lo cual lo disfruté mucho y me parece interesante que la gente lo conozca, porque yo mismo no lo conocía. Sí. Así que el final de eso fue hace más de 1 año y medio, y en ese contexto... ¿Hiciste la probation en el Instituto Ana Frank? Sí, participé de actividades en el instituto y la verdad que descubrí algo que no conocía y que recomiendo a la gente que le preste atención, porque está en un lugar que tal vez la gente no conozca en la ciudad de Buenos Aires, porque no es de habitual tránsito. No, el museo es impresionante, es una réplica de lo que es la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Pero te preguntaba, digamos, si al día de hoy te arrepentís de esos dichos.
O Mirá, sea, el hecho de haber hecho la contexto... probation te hizo pensar al respecto. No, porque yo rever. no cambié mi espíritu ni descubrí nada nuevo de mis valores que no tuviera al momento del conflicto. Lo que sí hay es una dimensión distinta de instituciones que cambian cuando cambian las personas. En mi conflicto en aquel momento era con quienes dirigían la institución de la DAIA, que ya no están, y obviamente no fue el acuerdo con ellos. Y finalmente yo depuse también las denuncias contra ellos para llegar al acuerdo de probation, porque yo tenía causas iniciadas contra ellos, y llegamos a un acuerdo, y tal vez el exceso fue en la vehemencia de la confrontación con personas, y se confundió el espíritu de a quién iban dirigidos. En ese sentido, sí, por supuesto, si hay daños colaterales pido disculpas porque no era para nadie que no fueran ellos, y ellos ya no están, así que tema para mí cerrado y recontra cerrado. Quería preguntarte sobre tu relación justamente con Javier Milei. Mira, es una relación 1 a 1 que claramente va a tener resolución cuando nos volvamos a cruzar. Eso no pasa desde hace algunos años, y obviamente la pregunta que vos te haces y se hace la mayoría de la gente de la falta de respuestas, porque no tiene respuesta. Yo he dicho sobre Javier Milei las cosas a tiempo, y la sociedad ha decidido creer donde tiene que razonar. Entonces han votado con fe, con esperanza y con todas esas palabras que tienen que ver con la religión y no con la política, y ahora ya es tarde, ahora están embarcados en esta situación. Imagínate un chico libertario de Plaza Lezama que escuchaba un rockstar hablarles de libertad y de la revolución libertaria de los jóvenes, que se encuentra con un gobierno donde está Daniel Scioli, Pareja y los Menem. O sea, la realidad es que era una farsa, la realidad es que nada de lo que dijo era cierto. También dijo que iba a cerrar el Banco Central, y el Banco Central está más vivo y endeudado que nunca. Así que ahora, lo que Santiago, yo dije, vos lo que decís lo es dije todo, a tiempo. Pero lo dijiste a tiempo, ¿por qué, digamos? Porque vos era Porque muy sabía difícil que esto iba a prever pasar. cómo se iba a manejar este personaje, y particularmente cuando pasaba de los medios a la política, y de la política, digamos, desde la política como trampolín también a la primera magistratura, a ser presidente. ¿Cómo podías prever algo que nadie pudo siquiera pensar que iba a ser? Por el conocimiento personal del personaje y de la persona. Hoy son una unidad y antes no lo eran. Tuvo tiempos donde no estaba ni cerca de ser socio de la corrupción de un experto. Era un loco convencido de sus ideas, aunque eran ideas delirantes y absolutamente fuera de contexto, pero tenía la impronta del pibe que hablaba y decía algo que él mismo se creía. Después se transformó en un instrumento de la más rancia casta conservadora de la Argentina, y se transformó solo en un títere de esos intereses, y ahí ya empezó otra etapa. Empezó la etapa Libra, empezó la etapa del 3%, y empezó la etapa de Sperby y los narcos. O sea, él no era eso antes. Trataron de rescatarlo en el Movistar Arena, pero él ya tiene la vejez del poder, o sea que ya no se vuelve a la Plaza Lezama. Gente, gracias por ver el video hasta acá. Les agradezco el apoyo al canal. Si pueden comentar o poner me gusta, estaría bueno, pero no es obligatorio. Quería hacer una reflexión acá sobre el final del video, que por eso, si quieren, sáquenla. Yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y porque quiero. Si no les gusta, no hace falta que me puteen a veces como hacen en los comentarios, sino no mirarla. Pero bueno, la cuestión es que quería hablar un poquito de esto, de que posiblemente lo que más vaya a quedar de Milei, además de cierre de pymes, cierre de empresas, pero bueno, más allá de todo ese desastre que va a dejar, una de las cosas que más va a quedar, yo creo, es el tema de la deuda, de toda la guita que están prestando, que quizá parece como que Estados Unidos interviene en el compra peso, interviene en el mercado, hace bajar el dólar, y que eso es un poco gratis, ¿no? Parece, por cómo se dice, no sé, por cómo reaccionan algunos periodistas y algunas personas, digamos, en general, como que la reacción pareciera como si eso fuera gratis, y obviamente que está dentro de un paquete. Peor de todo es que ya te vas dando una idea de que no es la historieta de es de acá y con esto saneamos la deuda de allá. Ponele que con la otra deuda sirvió para sanear algo un poquito. Ponele, ¿no? Bueno, esta ya la están usando para intervenir. O sea que esa guita se está usando. Esa plata no queda en ningún lado, no va a ningún lado. Y bueno, sí, eso yo creo que es una de las cosas. Por eso empezaba con esto, que más se va a recordar cuando
tipo en 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, lo que más para mí va a quedar de Milei, más allá de todas sus locuras y dichos. Yo creo que más va a quedar eso, ¿no? El tema de la deuda, todo ese tema, la destrucción de algunos sistemas productivos, todo eso que ya vemos, cierre de pymes, de gente que probablemente ya no quiere invertir más en ningún lado, pero bueno, de alguna forma después hay que sacarlo adelante. Pero bueno, gente, gracias por el apoyo al canal, esperemos que siga todo bien, vamos a ver qué pasa con las elecciones.